Hola, en este vídeo vamos a hacer la estructura de Lewis del ion nitrito, el ion NO2 con una carga negativa, y a continuación justificaremos la geometría de este ion siguiendo la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Pues entonces debemos empezar con la estructura de Lewis. Para hacer la estructura de Lewis necesitamos saber el número de electrones de la última capa que tiene cada uno de los elementos que forma parte de este ion. El nitrógeno tiene número atómico 7, por lo tanto su distribución electrónica es 1s2, 2s2, 2p3. Por lo tanto, en la última capa, que es la capa 2, tiene 5 electrones. El oxígeno, también su distribución electrónica es muy sencilla. 1s2, 2s2, 2p4. Así están distribuidos los 8 electrones del átomo de oxígeno, de los cuales en la última capa hay 6. Aquí teníamos 5 en el nitrógeno. Entonces, para hacer con cuidado y no cometer errores la estructura de Lewis, vamos a hacer todos los pasos. Recuerda que en los pasos para hacer estructuras de Lewis, nosotros calculábamos primero el número de electrones necesarios para que cada uno de los átomos que participan en este ion tuviese 8 en la última capa. Necesitaría 8 electrones para el nitrógeno más 2 por 8 electrones para cada uno de los átomos de oxígeno, entendiendo que con 8 electrones en la última capa alcanzarían todos su estabilidad. Si estuviesen por separado, necesitaría 16 y 8, 24 electrones en total. Pero no tengo tantos electrones. ¿Cuántos electrones tengo disponibles? El número de electrones disponibles son los que aporta cada uno de estos elementos en su última capa. Son 5 que aporta el nitrógeno, 2 por 6 que aportan cada uno de los átomos de oxígeno, tienen 6 electrones en la última capa, y ojo, muy importante, debido a que es un ion negativo, tengo disponible un electrón más. Por lo tanto, el total de electrones disponibles serían 12 y 5, 17 y 1, 18 electrones. Y de aquí, como solo tengo 18 electrones, necesitaría 24, es justamente donde me sale el número de electrones que deben compartirse. El número de electrones compartidos son esta diferencia. Si necesito 24, solo tengo 18, tienen que compartir 24 menos 18, 6 electrones. Como los electrones se comparten por pares, si se comparten 6 electrones, es que va a haber 3 pares compartidos, y en consecuencia que para hacer esta molécula tengo que colocar 3 enlaces. Aquí debajo en la descripción te dejo con este mismo planteamiento las estructuras de Lewis de unas cuantas moléculas e iones más. Tengo que poner 3 enlaces. ¿Y cuántos pares de electrones no compartidos? El número de electrones no compartidos. Oye, si tenía 18 y compartí 6, 18 menos 6, va a haber 12 electrones no compartidos, es decir, 6 pares de electrones no compartidos. Esta es la información que buscaba al hacer todas estas cuentas. Número de enlaces y número de pares no compartidos. Entonces, si coloco en el centro el átomo de nitrógeno y a sus lados los oxígenos, y sé que tengo que poner 3 enlaces, voy a tener que poner hacia un lado 2 y hacia otro 1. Si pongo 2 enlaces hacia aquí, el nitrógeno aportará 2 de los electrones del enlace doble, el oxígeno otros 2, y además al oxígeno, como tiene 6 en la última capa y aquí ya gastó 2, le quedan otros 2 pares. Así, este oxígeno ya tiene sus 8 electrones de la última capa. Por el otro lado, tengo que poner solamente un enlace sencillo, es decir, solo un par de electrones compartidos. Si el oxígeno tiene que llegar a 8 y da un único enlace, necesita que ese enlace sea lo que llamamos covalente dativo, es decir, que los 2 electrones estén aportados por su socio o compañero en el enlace. De manera que este oxígeno ya tiene 8 electrones en la última capa. Pero vamos a pensar, el nitrógeno tenía 5 electrones y ha puesto 1, 2, 3 y 4. Pero además le queda 1 y este otro de más. De manera que el nitrógeno de esta forma ya me queda con 2, 4,
6 y 8 electrones en la última capa. De esta forma tengo todos los átomos con 8 electrones, y recuerda que en una estructura de Lewis, cuando es un ión, debo ponerlo de esta forma. Es cierto que en esta molécula yo puedo indicar que puede haber resonancia, dado que el doble enlace puede estar en una dirección o en la otra, hacia un lado o hacia el otro. Son las dos posibles estructuras resonantes que tengo. Ahora, ya he hecho la estructura de Lewis de la molécula. Ahora vamos a hacer la geometría atendiendo a la teoría de repulsión de pares de electrones de la capa de valencia. Para eso tengo que contar número de pares de electrones alrededor del átomo central. Y el número de pares de electrones alrededor del átomo central lo voy a contar pensando que aquí va a haber un par, dos pares, y que en la teoría de repulsión de pares los enlaces múltiples cuentan como uno solo. Por lo tanto, contabilizaré 3 pares de electrones alrededor del átomo central. Y según la teoría de repulsión de pares, sabéis que 3 pares de electrones alrededor del átomo central se van a separar lo más posible unos de otros. Y que esta separación de 3 cosas alrededor del átomo central lo más posible va a dar lugar a que se distribuyan estos pares de electrones en las direcciones de los vértices de un triángulo. Esta sería la geometría de los pares de electrones hacia los vértices de un triángulo equilátero, formando aquí ángulos de 120 grados. Por lo tanto, de la estructura de Lewis paso a la geometría de pares. 120 grados en una estructura de pares triangular plana. En cambio, como de estos, y aquí tengo los modelos moleculares, tendría el átomo de nitrógeno, un átomo de oxígeno con su doble enlace, otro átomo de oxígeno con un enlace sencillo, y aquí es donde estaría el par de electrones no compartido. Y esta es la geometría de pares, pero la geometría de la molécula no considera dónde hay electrones, considera cómo están colocados entre sí los átomos. Por lo tanto, este vértice del triángulo desaparece y me queda esta geometría molecular, y a esta geometría molecular la llamamos geometría angular. Por lo tanto, teníamos una geometría de pares triangular plana y una geometría molecular angular, cuyos ángulos aproximadamente son de 120 grados, teniendo en cuenta que vamos a decir aproximadamente porque aquí hay dos efectos que pueden modificar un poco el ángulo, que es que el par de electrones compartido demanda un poco más de espacio y comprimiría un poco este ángulo, pero que por otra parte también el doble enlace demanda más espacio y también comprimiría los otros, con los que nos quedamos en una geometría angular que procede de una triangular plana, por lo tanto ángulos aproximados de 120 grados. Y esta sería la geometría de nuestro ión. Te dejo aquí abajo unos cuantos enlaces a más moléculas resueltas su geometría por repulsión de pares y también sus estructuras de Lewis. Y eso es todo. Hasta pronto.